¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Despertar del Alma, transmitiendo desde nuestros estudios de KDHK, que ahora forman parte de la familia Hispanic World Television desde San Diego, California. Hoy tenemos un tema que es la continuación del tema de la semana pasada, que es relacionado a lo que es la religión. ¿Para qué es la religión? Vamos a entrar en un tema más profundo para saber de qué forma podemos utilizar correctamente la religión. Pero antes quiero hacer una oración muy especial por todas las personas que se encuentran enfermas de COVID, por todos los enfermos de cáncer y todos los enfermos en general. Y darle gracias a Dios también porque prácticamente ya estamos empezando a ver un poquito de luz después de tantos meses. Sin embargo, todavía vamos a estar con los confinamientos, con los cuidados, para hacer de esto una práctica. Mientras yo me cuido, cuido a los demás, y así sucesivamente. Bien, pues hoy empezamos con este tema que es la religión y su correcta forma de utilizarla. Como les decía, continuamos con una reflexión profunda de lo que es la religión. Quiero enfocarme en lo que significa y en la correcta forma de practicarla. Primeramente, veamos qué es religión. La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Etimológicamente, el vocablo religión proviene del latín regio religionis, que a su vez procede del verbo religare. Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Religión que puede entenderse de este modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos. Actualmente, las mayores religiones del mundo, considerando su número de fieles, son de orden decreciente. El cristianismo cuenta con solo 2.100 millones de fieles. El Islam con 1.900 millones y el budismo con 1.600 millones de fieles. La palabra religión, por otra parte, puede emplearse en sentido figurado para significar que se cumple con una actividad o una obligación de forma constante y rigurosa. Por ejemplo, ir al gimnasio todos los días es para él una religión, porque es una práctica constante. El origen de la religión es este. Las religiones instituidas aparecieron por primera vez tras la Revolución Neolítica, que supuso el asentamiento de los grupos humanos, la división del trabajo, el desarrollo de la agricultura y con ella mayor tiempo de dedicación a la observación de la naturaleza. Las religiones del Neolítico, a diferencia de las experiencias propias de tipo chamánicas, se estructuraron en torno a 3 elementos: templo, sacerdote y sacrificios, o en otras palabras, las ofrendas, los cuales a su vez son
expresión de la la conceptualización de lo sagrado y lo profano. La religión tiene como función la consolidación de un sistema de valores que permita, por un lado, la cohesión del grupo social en función de un proyecto común y, por otro, crear cierto grado de satisfacción espiritual mediante la fe para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Todas las religiones tienen sus bases y fundamentos en relatos simbólicos, históricos, llamados mitos. Entendiendo como mito un relato que explica el origen de la vida, la justificación de su estado y su proyección de futuro. Todas las religiones están sustentadas en diversas corrientes de pensamiento que intentan explicar quiénes somos y por qué hemos venido al mundo. En las culturas con escritura, las religiones están basadas en textos de carácter sagrado que convocan a sus seguidores en torno a una misma comunidad espiritual. Las características de la religión se estructura en torno a la creencia en una o más fuerzas superiores al ser humano. Es una interpretación de la vida a la que se atribuye un valor máximo. Justifica las características de la vida por lo que brinda consuelo y esperanza. Distingue entre lo sacro y lo profano. Construye un código ético. Conforma un proyecto de futuro. Favorece la cohesión del grupo que la practica. Se proyecta mediante símbolos tales como mitos o relatos, orales o escritos, objeto de arte sacro, expresiones corporales y rituales. Aquellas religiones que se escriben dan lugar a templos, sacerdotes y sacrificios u ofrendas. Tipos de religión según el concepto teológico. Las religiones, asimismo, pueden clasificarse según distintos criterios, como un origen de tipo de revelación o su concepción teológica. Y la concepción teológica, por su parte, se puede dividir en teísmo, que supone la creencia en entidades divinas absolutas, creadoras del mundo y providentes, que a su vez se divide en monoteísmo, politeísmo y dualismo. El monoteísmo, a este grupo le corresponden todas las religiones que asumen la existencia de un único Dios. En esta categoría se encuentran el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, conocidas también como las religiones del libro. El politeísmo son politeístas todas aquellas religiones que creen en la existencia de diferentes dioses. Por ejemplo, las antiguas religiones representadas en la mitología egipcia, greco-romana y nórdica. Actualmente podemos mencionar la santería en América Latina. El dualismo se refiere a aquellas religiones que aceptan la existencia de dos principios supremos antagónicos, que son el bien y el mal. El panteísmo, según el cual todo lo que existe participa de la naturaleza divina en la medida en que lo divino es inminente al universo. El no teísmo, que implica la no creencia de entidades divinas absolutas,
pues se trata de corrientes espirituales que conciben la divinidad de una manera distinta, como en el caso del budismo, por ejemplo. Las religiones monoteístas actuales, como lo dijimos anteriormente, es el judaísmo, que es la más antigua de las religiones monoteístas del mundo, y como las demás es abrámica, es decir, basada en los relatos sobre el patriarca Abraham. El judaísmo predica la existencia de un solo Dios, creador del universo, y anuncia el advenimiento de un Mesías. En esta religión es muy importante la familia, y gran parte de la fe judía se basa en las enseñanzas recibidas en el hogar. El Torá, o Pentateuco, es el libro sagrado de los judíos. Los cultos judíos son realizados en las sinagogas y son dirigidos por un rabino. Estos 5 libros que se encuentran en el Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que los conocemos como Pentateuco. Algunos de sus símbolos sagrados son la estrella de David y la menorá. La estrella está en la bandera de Israel y la menorá en el escudo. Actualmente cuenta con unos 14 millones de fieles en todo el mundo. El cristianismo, como cristianismo denominamos a la religión que conoce a Jesucristo como Hijo de Dios Padre en comunión con el Espíritu Santo. Se trata de una religión mesiánica, es decir, que cree en el Mesías o enviado, ungido por Dios. El término cristianismo proviene de la palabra Cristo, que significa ungido. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia, y las iglesias son el lugar de predicación de las enseñanzas de Jesús y los profetas recogidas en la Biblia. Los predicadores reciben el nombre de sacerdotes, obispos, ancianos o pastores, que es según la denominación del cristianismo. Y las principales denominaciones o tendencias del cristianismo son el catolicismo, la ortodoxia, el anglicanismo y el protestantismo, dentro del cual está el luteranismo y diversos grupos disidentes de la Iglesia Católica, como los evangélicos libres. La Iglesia Católica se describe a sí mismo según sus 4 atributos fundamentales, pero que son inseparables entre sí. El primero es que es una, dado que sostiene que ha sido fundada por Cristo y que Dios es uno. Religión monoteísta, que creemos en un solo Dios. La Iglesia también es una sola. Esta unidad es de fe, de gobierno y de comunión. La otra característica es que es santa. Es una unión con Dios. Dado que su fundador es santo, también lo son sus integrantes y su misión. Los fieles son llamados a realizar acciones santificadoras, y los sacramentos son los medios para santificarse. También es católica. Es curioso, pero siempre que pregunto a un católico qué significa católico, es triste ver que pocos saben qué significa la palabra católico. Y defienden el catolicismo, y hago este paréntesis, defienden el catolicismo con un fervor y dicen yo soy católico. Antes que cristiano dicen yo soy católico. Pero el momento que les pregunto qué significa católico, son contadas las personas que me saben responder. Y es tan sencillo
como que el término literal de la palabra católico significa universal. Tan sencillo como eso. La Iglesia es universal por ser de derecho, porque Cristo la destinó a todos los seres humanos, en todo el mundo y en todas las épocas. También apunto a hacerlo de hecho, es decir, a poner en práctica la misión encomendada por Cristo. Cristo es para todo aquel que lo reconozca. Y todo aquel que lo reconozca tiene derecho a la salvación. Por eso es tan importante saber qué significa ser católico. Y es en una cuarta característica es apostólica. El gobierno de la Iglesia tiene autoridad como sucesor de Cristo a los apóstoles. Su función es transmitir las enseñanzas transmitidas por ella. Por este concepto nos hace misioneros, apóstoles, de llevar su palabra y dar testimonio de ella con nuestras acciones. Decía San Francisco de Asís, dice, voy a ir a predicar y si es necesario, hablo. Lo cual nos deja ver que nuestras acciones debemos de transmitirlas con nuestros hechos. El amor lo tenemos que manifestar con hechos. No es lo mismo que un papá o una mamá les diga a sus hijos, hijo, ¿cuánto te amo? A decirles, sí te quiero. Es diferente. La expresión es una manifestación. Y si esa expresión es de agresividad, es que hay una agresividad interior que deben de escudriñar dentro de sí mismos. ¿Por qué hablar a sus hijos de una manera agresiva? Si el amor es una expresión de calidez, de cariño. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con algo muy interesante que es parte de nuestra práctica en nuestra religión. Volvemos enseguida. Tú tienes una idea, puedes visualizar tu proyecto. Ves un futuro totalmente diferente. Tienes la convicción que puedes lograrlo. Sientes que estás perdiendo tiempo. Pero los que te rodean piensan que estás en un error. Créeme que te entiendo. Las motos son muy peligrosas. Ser piloto es para elegidos. El paracaidismo es una locura. Emigrando a California, terminarás limpiando platos el resto de tu vida. Las editoriales importantes solo publican autores de renombre. Para ser columnista de un periódico importante, hay que estudiar periodismo. Comenzar una carrera universitaria siendo adulto es algo muy difícil. Solo el 10% de los abogados extranjeros pueden aprobar el examen de la barra de California. Solo el 7% de los abogados de California son hispanos. No, 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 no y más no. Sin lugar a dudas, la palabra que más me dijeron toda la vida. Y siendo que no parece ser una palabra tan importante, entonces, que no te quiten tus sueños. Hola, mi nombre es Alex Monsalve, soy abogado
inmigrante, hispano y autor del libro Tú también puedes. Y todas las semanas te espero aquí, en KDHK TV, televisión con personalidad. Cuídate. Muy bien, amigos, pues vamos a continuar, pero antes quiero recordarles que tenemos estos salmos muy bonitos que se los podemos hacer llegar a sus hogares con el simple hecho de llamar aquí al estudio a nuestros teléfonos que van a aparecer en pantalla, y con mucho gusto les haremos llegar estos salmos que son muy interesantes y muy reconfortadores para tenerlos en nuestro hogar. Así es de que no se olviden de llamarnos aquí al programa al número que aparece en pantalla. ¿Okay? Bien, pues continuamos con lo que significa las bases de la religión. La religión católica o cualquier religión, la mayoría de las religiones, sobre todo las religiones monoteístas, que son de un solo Dios, se rigen por el libro de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Dice, la Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contienen las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base en la tradición judía, o sea, el Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio con el Nuevo Testamento. La Biblia es un término procedente de la palabra griego babilión. Babilión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega la Biblia allá, o sea, ta Biblia ta haya. Es difícil pronunciar el griego, pero bueno, que significa libros sagrados. Fue escrita por unos 40 hombres en un periodo aproximado de 1600 años. El primer libro de la Biblia es el Génesis. Fue escrito alrededor del 1445 años antes de Cristo. El último libro es el Apocalipsis, escrito alrededor de el 90 o 96 años después de Cristo. Originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. La Santa Biblia Sacra fue escrita en latín y que es el libro más vendido de todos los tiempos. Ha sido traducida a más de 2.500 idiomas y está disponible en diferentes versiones según las tradiciones y las traducciones. Actualmente está disponible también en formato digital. La Santa Biblia, precisamente por la antigüedad, por lo complejo, estamos hablando que antes eran papiros, rollos, eran una recopilación de todos estos libros, y a través de los años fue como se fueron conglomerando después de Moisés, después del Éxodo, o sea, todos estos libros fueron cumpliendo su propósito conforme iban pasando los años. Ahorita, en la actualidad, debido a la multidimensional manera de traducir la Biblia y por los contextos que se manejan también por las diferentes traducciones e interpretaciones, tenemos libros de Biblia que muchas versiones dicen, una versión dice de tal
forma, otra dice de tal forma, otra dice de tal forma. ¿Cuál es la correcta? Todas son las correctas. Aquí lo que enseña y la clave de la Biblia es que cuando uno lee la palabra de Dios, no debemos enfocarnos en lo que dice en sí la Biblia literalmente, sino en lo que el Espíritu Santo nos está instruyendo cuando nosotros la leemos, para que la interpretación sea la correcta, que es precisamente uno de los argumentos que vamos a ver ahorita aquí, que alegan en muchos términos. Unos dicen que quitaron unos libros, otros dicen que está completa con otros libros. En fin, vamos a seguir con el contexto que dice, Biblia es la Santa Biblia, me quedé aquí. Dice, en sentido figurado, el término también se utiliza para referirse a un libro de suma importancia y contiene toda la información relevante en un área determinada. Por ejemplo, la Biblia de Java, Script, la Biblia de la Administración de Empresas, la Biblia del músico, la Biblia del fútbol, etc. O sea, que se les pueden denominar también Biblia a todo un contexto de determinados conocimientos y se escriben en un solo libro. La Biblia cristiana se divide en dos partes principales, como ya lo habíamos mencionado, el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Significa alianza, pacto o contrato. Cada uno de ellos reúne una colección de textos sagrados. Conozcamos algunos detalles esenciales. El Antiguo Testamento, Tanaj para los judíos y Septuaginta para los griegos, es considerado por los cristianos como la historia de la creación. Comprende las historias relacionadas con la creación del mundo y los acontecimientos del pueblo hebreo hasta el año 445 a.C. aproximadamente. Existen dos versiones del Antiguo Testamento, las cuales circulaban indistintamente en los tiempos de Jesús y los apóstoles. El canon hebreo o canon palestinense, escrito en hebreo, conformado por 39 libros. Esta versión excluye los libros llamados deuterocanónicos, que son de los libros que yo les comentaba. El canon alejandrino, versión de los 70, o Biblia Septuaginta, esta versión fue escrita en griego, contiene el canon hebreo y además los libros deuterocanónicos llamados apócrifos por la tradición protestante, tales como Tobías, Judith, el primero y segundo libro de los Macabeos, el libro de la sabiduría, el eclesiástico y el Baruch. Ambos cánones difieren en la orden, la repartición y los títulos. Las iglesias católicas y ortodoxas reconocen el canon alejandrino o versión de los 70. Las iglesias protestantes o de inspiración luterana usan el canon hebreo o canon palestinense, y por su parte la iglesia adopta o admite otros libros como el libro de Enoc y el libro de los jubileos. ¿Cuál es el argumento que ellos ponen para estos libros? Pues consideran que unos libros son inspirados por medio del Espíritu Santo y otros son mera inspiración del hombre por las vivencias que ellos tuvieron. El Nuevo Testamento. Este contiene 27 libros, es considerado por los cristianos como la historia de la salvación. En él se incluyen los evangelios que representan la vida y las enseñanzas de Jesucristo.
Estos abarcan los acontecimientos durante su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección. Además, el Nuevo Testamento contiene la narración de los hechos de los apóstoles, que cuenta el nacimiento de la iglesia primitiva, las cartas pastorales de los primeros líderes cristianos y el libro profético del Apocalipsis. Analicemos, pues, qué es lo que implica practicar una religión. La religión tiene como finalidad la de llevar al hombre al encuentro con Dios. Si tenemos conciencia de que nuestro paso por la vida es pasajero, debemos de pensar que el hecho de estar practicando una religión es para prepararnos para ese encuentro con Dios aquí en la tierra, a través del Espíritu, para que en el momento de nuestro encuentro final con Él estemos limpios y preparados, purificados y dignos para estar en su reino y en su presencia. La religión católica es la que se considera la madre de todas las religiones cristianas, pues es la que Cristo fundó por medio de Pedro y sus apóstoles, junto con María, Madre de Jesús, por quien Dios Padre quiso que Él naciera de una mujer y de forma natural y humana, para poder identificarse con nosotros y así tener una mejor forma para guiarnos hacia el Padre, pues ya nos habíamos extraviado y confundido entre lo que era divino y lo que era humano. La palabra de los profetas ya no hacía eco importante en la humanidad. Los escribas adaptaban todo lo correcto, todo de acuerdo al espíritu, no al espíritu, sino al poder, y deformaban todo lo escrito con su manera de actuar, que fue lo que Cristo tanto les reprendió al grado de llamarlos raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Mateo lo expresa muy bien en su versículo 23, el capítulo 23, versículo del 13 al 15, y dice: pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos? Y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto mayor será su condenación. Devoran las casas de las viudas, quiere decir que las viudas son las mujeres que quedan desamparadas cuando ya no tienen marido. Y se supone que la iglesia o los sacerdotes, los que están a cargo de la iglesia, deben de velar por ellas. Pero estos, en su torcida manera de ser, cobraban los favores a las viudas y muchas de ellas por la necesidad caían en sus malas redes. Por eso es que dice, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, como si la oración los fuera a justificar de sus acciones. De nada les servía porque al ratito lo volvían a hacer. Entonces, por esto mayor será su condenación, dice Jesús. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes, porque los engañan con su manera de hacer y de expresarse, consiguen a tantos seguidores que les están transmitiendo las cosas negativas, no las positivas, no los están trayendo hacia Dios, los están trayendo hacia sí mismos para su llenar su ego, por decir así, personal.
una religión mal practicada nos lleva a obtener estos títulos. También en nuestra vida actual, si nos desenfocamos de lo que realmente implica su práctica. Nosotros también, cuando cometemos estos errores de criticar, bueno, ahorita vamos a ver esa parte. La religión está hecha para la iglesia, que somos todos los seres que deseamos amar a Cristo. Nos congregamos en un lugar con un mismo fin, el de alabar, adorar, reconocer, respetar y agradecerle a Dios. Además, y por último, así al último debemos de hacer esto, pedirle por todas y cada una de nuestras necesidades, que de antemano Él ya las conoce. Pero el orden, como lo escribimos aquí, alabar, adorar, reconocer, respetar y agradecer a Dios, es el orden en que nosotros debemos de dirigirnos a Dios. El pedirle las cosas es un extra. Ya Dios, nosotros al ponernos en comunicación con Dios, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros, lo que nosotros debemos de reconocer es este orden: alabar, adorar, reconocer, respetar y agradecer. Bien, pues ahora ya sabemos que la religión nos invita a hacer algunas prácticas o rituales que implican oraciones, convivencia y compartir con otros para que todos nos enriquezcamos. Todo es un complemento para que nos ayude a acrecentar nuestra fe. Si lo que practicamos o hacemos es una práctica, lo que hacemos en esta práctica no nos ayuda a tener más fe, ni nos enseña a cómo interiorizar en nuestro corazón para encontrarnos con Cristo o Dios, entonces lo que estamos haciendo son solo actos de socialización y convivencia que nos distraen del verdadero objetivo de practicar correctamente la religión. Nuestro objetivo principal al practicar una religión debe de estar enfocada en hacer que nuestro espíritu se desarrolle de tal manera que podamos vivir y experimentar una felicidad plena, porque reconocemos que Dios habita en nuestro interior y nos hace un templo, como le describe la primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Si llevamos a Cristo en nuestro corazón, estamos tratando de evolucionar espiritualmente. No hay cabida para el pecado, como lo dice Pablo a los Gálatas. En el capítulo 5, versículo 16, dice: respecto a las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan sus deseos de la carne, porque deseo de la carne se opone al Espíritu y del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entre ellos está el chisme, la crítica, la intriga, y que tanto nos deleita y que están dentro de estos conceptos. Esto es palabra de Dios.
Sin embargo, en el versículo 22 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. También mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley, para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevaban a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de este modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola y fui, te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, Pues bien, amigos, ya regresamos y después de este breve espacio, esta invitación que nos hace la religión es concretamente, si se dan cuenta de todo lo que hablamos,
es una invitación a que utilicemos la religión como una herramienta para nuestro crecimiento espiritual. La religión no debe de tener ningún otro concepto ni ningún otro objetivo más que el de inspirar a nuestro ser a interiorizar y a elevar el alma. Recordemos que nuestro paso por la vida es transitorio y no pensemos que por el hecho de que ir, por ejemplo, mucha gente cree que porque ya va a misa todos los fines de semana o lee la Biblia o se avienta el rosario 2 o 3 veces al día, a la semana, ya se salvó. Todos estos son medios que si nos están ayudando a crecer espiritualmente, sí nos estamos elevando, pero de nada nos sirve ninguno de estos medios si son repetitivos, pero nuestras acciones denotan todo lo contrario. Entonces, por eso les vuelvo a repetir lo que decía San Francisco, de si voy a ir a predicar y si es necesario hablo. ¿Por qué? Porque se tiene que notar que nuestra religión está haciendo algo. Es como si yo voy a la escuela y eso que yo aprendí no lo aplico, entonces de nada me sirvió haber ido 5 o 4 años a la escuela, a la universidad o a donde haya ido, si eso que yo recibí no lo aplico o no lo utilizo para un beneficio, para una profesión, para la profesión que yo determiné. Entonces la religión es lo mismo, nos va llevando hacia ese fin y si no lo estamos logrando, algo estamos haciendo mal y ahí es donde debemos de reflexionar. Entonces volvemos, la religión es una herramienta para crecer en la espiritualidad, para podernos realmente contactar con nuestro Creador y llegar a Él como pensamos que nos vamos a ir al cielo, porque todo el mundo esperamos ir al cielo, pero no podemos ir al cielo si no practicamos el camino hacia el cielo. Bien, vamos ahora a hacer las lecturas del próximo domingo. La primera lectura es del libro de Isaías, capítulo 22 del 19 al 23 y dice así: esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destruiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo a Eliacim, el hijo de Hilcías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá, porque la llave del palacio de David sobre su hombro. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de su Padre. Esta es palabra de Dios del próximo domingo. Esta lectura, en esta ocasión, es una relación con la del Evangelio de hoy. Aquí Dios manifiesta su poder para hacer del conocimiento del hombre que ha desperdiciado los privilegios que le han otorgado, y por ello Dios despoja al mayordomo Sebna de su puesto y lo sustituye por Eliacim. Lo que Dios le otorga no es un poder para dominar y someter, sino para determinar los límites de la maldad. Si hay apertura del hombre hacia Dios, todo se abre a su paso. Pero si no hay obediencia a Dios, todo se cierra y nada se abrirá. Su dominio será firme como ese clavo en muro firme. Será trono, dará la gloria que Dios se merece por medio de su testimonio. En otras palabras, su poder es de justicia para los hombres, era de justicia para los hombres de aquellos tiempos,
Y por eso Dios despoja al mayordomo, porque no estaba utilizando los privilegios que Dios le daba para beneficio de Dios y del pueblo, sino para sí mismo. En el Salmo, es el Salmo 138, que nos habla de todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Este salmo nos invita a dar gracias, gloria y honor a Dios, lo que les decía anteriormente, por su amor, su fidelidad, sus cuidados, por estar atento a nuestras necesidades. A todo aquel que lo reconoce, lo colma de bendiciones. Cuando nos equivocamos y nos arrepentimos de corazón, Él mismo se entrega y se encarga de arreglar las cosas negativas a nuestro favor, pero cuando somos orgullosos, Él lo sabe, porque conoce hasta lo más íntimo de nuestros corazones, nuestros pensamientos y los verdaderos sentimientos que podemos tener. A Él no se le puede engañar. Concluye con esta alabanza tan hermosa que invita a Dios mismo a no abandonar las obras que Él mismo hace con sus manos a todos los que le corresponden con amor y sinceridad. Señor, no abandones la obra de tus manos, porque Él, aunque nosotros aparentemente destruimos las cosas con nuestros errores, Dios las arregla de tal manera, por eso dice que somos barro en sus manos, porque Él nos vuelve a rehacer y nos vuelve a reconstruir y nos vuelve a formar con un amor, con una ternura y con mucho cuidado. En la carta de San Pablo a los Romanos, que es la segunda lectura, dice: qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Palabra de Dios igual. San Pablo nos muestra en esta lectura el asombro que siente ante la divinidad de Dios en nosotros. Sus manifestaciones son insondables. No podemos comprender cómo de alguna acción mala que nosotros podemos tener, Dios puede hacer cosas buenas cuando por alguna razón nos equivocamos con nuestras acciones o palabras y queremos arreglar las cosas a nuestra manera y solo parece que empeoramos todo. Hasta que nos damos por vencidos y dejamos todo en manos de Dios. Después nos damos cuenta que Dios permitió que sucediera aquello para hacer que todo se usara a favor o a beneficio de quien menos nos imaginábamos. Cuando nos suceden cosas inesperadas que nos cambian la vida de pronto, no sabemos cómo vamos a comenzar de nuevo. Cuando alguien se muere de repente, se tienen que reacomodar las cosas y todo esto en manos de Dios tiene sentido, aunque para nosotros no exista respuesta o comprensión alguna. Por ello San Pablo se expresa así con todas estas preguntas sin respuesta. ¿Quién penetró el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dijo algo para que tenga derecho a ser retribuido? Pues aunque incomprensivo, todo viene de Él.
ha sido hecho por Él y espera, y en Él espera, y a Él sea la gloria eternamente. El Evangelio de San Mateo del siguiente domingo es el capítulo 16, versículos del 13 al 20, que dice así: En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro de los profetas o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra de Dios. En este Evangelio hay dos detalles muy importantes. El primero es la pregunta que hace Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Si nos damos cuenta, las respuestas que le dan son de lo que la gente se imagina porque lo observa externamente. No hay un conocimiento profundo de Jesús, no lo conocen en realidad, solo le han creado una fama espectacular comparándolo con los antepasados o los profetas. Pero cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta nace no solo del convivio diario, de lo que han atestiguado con Él, sino desde algo más profundo como la revelación divina de alguien que convive con Él. Aquí se manifiesta no solo la hermandad, la convivencia y la cercanía que tienen con Él, porque están con Él, aprenden y se envuelven con Él y de Él. Como cuando convives con tus hermanos o la familia de tu propia casa, que te conocen como eres en realidad. También el Padre, por medio de esta respuesta de Pedro, Jesús recibe la revelación de su Padre para nombrar a Pedro como la cabeza de la iglesia, que es el segundo detalle más importante y que además se unifica con la primera lectura, pues tanto el mayordomo Eliasín como Pedro reciben la misma responsabilidad de cuidar y custodiar los bienes del Señor, que es su pueblo. Cuando preguntamos quién dice que somos nosotros, no se preocupen de lo que dicen la gente de ustedes. Mejor preguntémonos o pregúntense: ¿qué dice Jesús de ti? Porque Él es el único que realmente te conoce por fuera y por dentro. Terminamos nuestro programa del día de hoy. Les damos las gracias de todo corazón por sintonizarnos a su canal KDHK Televisión desde San Diego, California. Les invitamos a que nos escriban, nos llamen, nos hagan sus comentarios, sus preguntas, y sobre todo los invito a que oremos por la paz del mundo, por la sanidad del mundo. No temamos nada si estamos con Cristo. Que Dios nos los bendiga y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta pronto.